Buenas tardes, hermanas. El día de hoy quiero compartir una palabra que el Señor me dio estando en oración. Me gustaría que ustedes la pusieran en oración ante la presencia del Señor para que Él a cada uno le confirme la parte que le corresponde. A ver, esta palabra el Señor me la dio cuando estaba en lo secreto y yo le empecé a preguntar sobre los tiempos que están pasando ahora. Como ustedes saben, el video pasado yo les comenté que el Señor me había hablado y me ha dicho que este juicio que está pasando ahora en las naciones es para su iglesia. Entonces yo les seguí preguntando al Señor porque hay muchas personas que están diciendo que ahora empiezan los 7 años del pueblo de Israel. Entonces yo se los voy a comentar, le voy a decir tal cual el Señor me lo explicó, me lo habló cuando estaba orando. Y bueno, eso yo lo dejo para que cada uno de ustedes lo ponga. El Señor en su palabra nos dice que no desechemos la palabra, que no desechemos las profecías, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo. Por eso yo les pido que ustedes cuando oren la pongan ante el Señor y Él a cada uno le hablará en lo secreto. Esta palabra va para los hijos de Dios. Bueno, yo sé que dicen que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay las personas que son criaturas, que los que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, los cristianos que no han nacido de nuevo, y los verdaderos hijos de Dios son aquellas personas que sí han nacido de nuevo, que tienen el Espíritu Santo y están sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno ha nacido en el Espíritu, uno puede entender las cosas espirituales, pero cuando uno no ha nacido en el Espíritu, no ha sido bautizado con el Espíritu, no vive una vida espiritual, no puede entender los tiempos y las cosas que están pasando. Y entonces habla de lo que hay dentro de su corazón, habla de las cosas que tiene dentro, pero dentro de su alma, dentro de su personalidad, dentro de sus cosas, pero no habla de lo que el Espíritu le revela, porque si el Espíritu no está en la persona, esa persona respira, tiene aire, puede respirar, puede caminar, puede leer la palabra, pero si el Espíritu de Dios no se ha revelado en su vida, está muerta espiritualmente y no va a entender los tiempos y no va a entender las cosas. Por eso lo primero que nosotros tenemos que hacer antes de ser religiosos, de ir todos los domingos, todos los sábados, todos los miércoles a una iglesia, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de verdad de corazón, dejar nuestra vieja manera de vivir, entregarle de verdad nuestra vida a Dios y nacer en el Espíritu. Nosotros no podemos nacer en el Espíritu si no dejamos aquellas cosas que son pecado, porque el Espíritu de Dios es santo y Él necesita vasos limpios donde Él pueda llenarnos. Él lo dice, no puede echar vino nuevo en odres viejos, porque el odre se daña. Entonces tenemos que limpiarnos para que Él pueda venir y morar en nosotros y pueda actuar en nuestras vidas, ser que nosotros podamos ser vasijas útiles para Dios. Y no solo vasijas útiles, sino que podamos ser salvos, que podamos participar en el reino de los cielos, poder estar con Jesucristo en su reino. Esto fue lo que yo le pregunté al Señor. Le pregunté al Señor en oración si ya eran los 7 años que abrió el profeta Daniel sobre Israel, y él me contestó, no, Natalia, ahora vienen guerras, destrucción, hambre, pestes, muerte. Primero viene eso, viene. En ese tiempo, Natalia, mi pueblo va a ser perseguido porque toda la comida va a escasear. Van a ser perseguidos, van a ser acusados, van a ser atribulados. Sí. Porque se levantarán los poderosos de este mundo para hacer guerra contra los míos a causa de mi nombre, Natalia. Se levantarán los poderosos de este mundo y harán guerra contra mi pueblo, guerra contra mis hijos. Ahí yo los voy a probar, yo voy a probar a mi pueblo, ahí los voy a probar a los míos, voy a probarlos y voy a pasarlos por el fuego. Yo lo he dicho y así se hará, conforme a mi voluntad, se hará, conforme a mi voluntad. Van a ser probados para ser aprobados. Muchos venderán su salvación por un pedazo de comida. Muchos van a vender su salvación por un pedazo de comida. Van a ser apartados, van a ser excluidos. Los míos serán excluidos. Los míos serán excluidos. Los míos se apartarán. Los míos me mirarán a mí y me buscarán a mí. Me buscarán a mí y no al hombre. Los míos pondrán la mirada en mí y no en el hombre.
Los míos buscarán de mí, no del hombre, no del hombre. Los míos pondrán la mirada en mí, no en el hombre. Los míos, mi remanente, mis hijos, mis escogidos, mis atalayas, los míos, buscarán de mí, no del hombre, buscarán de mí, no del hombre. Se apartarán, los míos se apartarán. Cada uno buscará salvar su vida en ese momento. En ese momento cada uno buscará salvar su vida. En ese momento cada uno buscará salvar su vida. Ahora es un juicio y habrá castigo para los que han salido reprobados, pero muchos tendrán oportunidad de arrepentirse y volver a su redil. Muchos tendrán una oportunidad en este juicio. Muchos quedarán vivos y tendrán una oportunidad de que se arrepientan y vuelvan su mirada a su Hacedor. Otros no, porque yo conozco sus corazones. Otros perecerán, pero yo les daré una oportunidad para que vengan a mí. Este juicio es para los míos. Van a cambiar las cosas. Será como cuando en la época de Egipto, que tenía dominio sobre toda la comida, el agua, todo. Y el que no se someta a ellos no tendrá derecho a recibir, a tener comida, y muchos van a morir. Otros volverán atrás, y otros serán considerados rebeldes, porque será obligatorio en todos el sello. Serán marcados para recibir alimentos, y todos los bienes primarios que se necesiten para vivir. Van a vivir como en un régimen dictatorial, y el que no se someta a ellos será como rebelde ausente o rebelde al gobierno. Todas las cosas van a escasear, faltará el producto de la mesa y del campo, escaseará, no lloverá en muchos lugares de la tierra, cesará la sementera, unos a otros se matarán por un plato de comida. Ay, ay, ay. No solo la comida va a ser restringida, todo va a ser restringido, todos los servicios básicos serán restringidos, salud, agua, luz, teléfonos, internet, transportes, medicinas. Los míos serán perseguidos, porque ellos no se someterán al nuevo orden, y muchos van a ser asesinados, porque será como si fuera traición al gobierno, y los matarán. Otros van a ser torturados para que hablen, y morirán, pero yo voy a guardar un remanente, que hasta el fin de este tiempo se sostenga. Ellos permanecerán hasta el fin, y pondrán a hablar mi palabra. Solo será un tiempo. Todos, hijos, pasaremos por esto, seremos aprobados en este tiempo, seremos probados en este tiempo, para ser pasados como el oro por el fuego. Yo estoy haciendo juicio a mi pueblo, a mi iglesia. Yo estoy haciendo juicio a mi pueblo, a mi iglesia. Juicio, juicio. Ahora este juicio que viene no es para mi pueblo de Israel, no. No es para mi pueblo de Israel, no. La gente está equivocada. Este juicio que viene es para mi iglesia, porque yo voy a probar a los míos, yo voy a probar a mi iglesia, los voy a pasar como el oro por el fuego en todas las naciones. Por eso yo traigo juicio en todas las naciones, porque aquí voy a probar a mi pueblo. Este juicio no es para las naciones, sino para mi iglesia en las naciones. Primero hago juicio a mi iglesia, y de ahí voy a sacar mi remanente. Voy a sacar mi remanente de mi iglesia, voy a sacarlos primero. Primero voy a sacar mi remanente de mi iglesia. Primero viene el juicio sobre mi iglesia, porque se termina el tiempo, se termina el tiempo, se termina el tiempo. Cuando cierre la puerta a los gentiles, abriré la puerta para mi pueblo de Israel de nuevo, y volverán a mí, vendrán a mí, vendrán a mí. Con este juicio termina el tiempo para los gentiles, termina el tiempo para los que no son el pueblo de Israel. Con este juicio se cierra la puerta a los gentiles y se abre la puerta a mi pueblo de Israel. Sí, yo los voy a escoger para que me sirvan y trabajen para mí. Es un tiempo. Primero hago juicio a mi iglesia y ahora empieza por casa, empieza por casa, empieza por casa. Todavía no es el tiempo de la creación del templo. Todavía no es el tiempo. Faltan muchas cosas. Tú sigue adelante y persevera. Persevera, porque solo es el comienzo, solo es el principio, solo es el comienzo. Diles que no se dejen engañar por un plato de comida. Diles que no se dejen sellar. Diles que no se dejen sellar.
Diles que no se dejen sellar por un plato de comida, que ellos tienen el sello de mi espíritu. Los míos, mis hijos están sellados con mi espíritu, y yo los fortaleceré en el día de la angustia y la tribulación. Yo les daré vida y vida en abundancia. Diles que no se dejen sellar, que no se dejen sellar por un plato de comida, que no vendan su salvación por un plato de comida. Diles que no se dejen sellar, que no se dejen sellar. Diles, porque muchos venderán su salvación por un plato de comida. Esos no me han conocido, porque yo les estoy diciendo las cosas como vienen. Yo los estoy diciendo las cosas como vienen, les estoy advirtiendo, yo los estoy preparando para lo que viene. Dígales que no vendan su salvación por un plato de comida, que no vendan su salvación, porque los van a sellar. Mi pueblo es necio, no quiere escuchar y oír mi voz. Yeshua. Esta fue la palabra que el Señor me dio cuando yo le pregunté sobre si ya era el tiempo de Israel, porque se escuchan en palabras, predicaciones que yo pues he visto, ¿no? Y noticias de que viene destrucción y guerra, que es el tiempo ya de Israel, y más con todas las noticias que están pasando, que dan en el mundo, ¿no? Cuando hace un año, más o menos, 2 años, dijeron que Jerusalén sería la capital de Israel, y muchos países llevaron su embajada a Jerusalén y la cambiaron de Tel Aviv a Jerusalén y todas esas cosas. Entonces ya empezaron a decir que era porque ya empezaba dentro de un año, entonces ahí yo le preguntaba al Señor si era así, porque decían en el año tal, y entonces yo le pregunté al Señor y le dije, Señor, tú, o sea, dime, ya va a ser ese tiempo que nos están diciendo en las noticias, en las predicaciones que nos están hablando, es ya en los últimos 7 años y ya tú vienes y todo eso, ¿no? Entonces él me explicaba esto, tal cual me lo explicó, yo se los estoy diciendo, yo no, o sea, no añado nada más, porque ni le añado ni le quito, tal cual así como él me lo dijo. Entonces me dijo que lo compartiera, porque quizá a veces nosotros miramos vídeos y cosas que nos alarman, ¿no? Y lo que en realidad nosotros tenemos que hacer, que eso es un consejo que yo se lo doy, que yo lo estoy aprendiendo, porque yo también he pasado mucho tiempo mirando prédicas, mirando vídeos y mirando cosas, hasta que un día el Señor me dijo, no mires más, dedícate a leer mi palabra, escudriñar más mi palabra y a buscarme en lo secreto, que ahí yo te voy a revelar, porque es mi espíritu el que te va a enseñar, porque es mi reino, es mi iglesia, y los tiempos los doy yo, no el hombre. Entonces empecé más a estar en lo secreto, a buscarlo más en oración, a escudriñar su palabra, y a leer más la Biblia, y a estar más y a preguntarle, y estar en silencio, estar en lo secreto, orando, y estar callada, porque cuando nosotros oramos no es solamente hablar y decirle, Señor, haz esto y esto, te pido esto, no. Tenemos que dejar que sea el Espíritu el que ponga las palabras en nuestra boca, porque si nosotros nos ponemos a orar, nos ponemos a hablar y empezamos a hablar, es a orar en la carne. Y una cosa es lo que yo quiero orar, lo que yo quiera hablar, lo que yo quiera pedir, y otra cosa es lo que el Espíritu quiere que yo hable y que yo diga. Cuando nosotros ya empezamos a madurar espiritualmente, ya tenemos que dejar que sea el Espíritu en nosotros. Se supone que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo y madurando espiritualmente, ya no somos nosotros los que tenemos que sacar la palabra, sino callarnos y darle el puesto al Espíritu de Dios, aun cuando estemos en lo secreto, para que Él ponga las palabras en nuestra boca y sea Él el que interceda por nosotros ante el Padre, sea Él el que en unión con el Padre por medio de Jesucristo nos hable y nos diga las cosas, porque Él dice, en su palabra está escrito, que Él nos hablará de las cosas que el Hijo y el Padre hablen en lo secreto. Él vendrá y nos las comunicará, y nos comunicará los tiempos y todas las cosas de su reino, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, no es de este mundo. Entonces, nosotros no podemos decir nada del reino de los cielos cuando no estamos en lo secreto con el Espíritu Santo,
por medio del Espíritu Santo y Dios, ¿entiendes? Entonces, el Paracleto, el ayudador, es el Espíritu de Dios y Él es el que nos va a ayudar y nos va a enseñar y nos va a preparar y nos va a mostrar todas aquellas cosas de su reino, del reino y todos los tiempos. En la palabra está, pero nosotros no lo sabemos. Tenemos que pedirle a Él porque Él dice que a los suyos les dará la revelación, el discernimiento y el entendimiento para que lean y vean lo oculto que hay en su palabra. Porque cuando uno lee la palabra y no ha nacido en el Espíritu, es como si fuera un cuento, como si fuera un libro de historia, de cosas que han pasado y que aún están por suceder. Pero cuando nosotros nacemos en el Espíritu y Él se revela en nuestras vidas, Él nos empieza a mostrar, nos empieza a hablar, nos habla en visiones, nos habla en sueños, aún empieza a hablarnos a nuestro corazón y nos empieza a decir todas aquellas cosas que hay ocultas en su palabra que son espirituales y empieza a revelárnoslas. Pero tenemos nosotros que crecer espiritualmente. ¿Y cómo se crece? Leyendo la palabra y buscándola en oración, santificándonos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que santificarnos y obedecerle. Dios es santo y si nosotros no cambiamos y dejamos nuestra vieja manera de vivir, nosotros no vamos a poder estar con Él, ni vamos a poder participar de su reino. Entonces tenemos que empezar a morir al viejo hombre cada día. Tenemos que dejar que Él entre a nuestro corazón y nos limpie y saque todas aquellas cosas que son tropiezo y estorbo para que nosotros podamos dejarnos usar como vasijas de honra para Dios en este tiempo. Él necesita vasijas de honra. Él lo dice, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque durante muchos años hemos sido engañados y creemos lo que nos vienen y nos cuentan determinadas personas. Vienen y nos dicen una cosa y otra cosa y creen que porque tú di la palabra y es hecho. Nos dicen, di la palabra, quizás sale y es hecho. Eso no es así. Nosotros somos siervos de Dios, somos esclavos de Dios. Él no es nuestro esclavo y Él no va a hacer lo que nosotros queramos. Se va a hacer su voluntad en la vida de cada uno de nosotros y como Él quiera, no como nosotros queramos, en el tiempo que Él quiera, no en el tiempo que nosotros queramos. Si tú buscas de Dios para que te bendiga y te prospere, te estás equivocando porque Dios no es la varita mágica que todos dicen. Dios es Dios y tenemos que respetarlo. Si tú buscas el dinero, tú sabes que el príncipe de este mundo es Satanás y el que te va a prosperar en este mundo va a ser Satanás. Dios dice que busquemos los tesoros de arriba del cielo, porque los tesoros de aquí, de la tierra, se corrompen como el orín y la polilla los corrompen. Y lo vemos, nada de lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor hoy en día va a prevalecer. Entonces, tenemos que primero deshacernos de toda esa basura que nos han enseñado y limpiarnos de todas esas doctrinas, de todas esas tradiciones que nos han dado y empezar de cero, buscar de Él en lo secreto, leyendo su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, a conocer la verdad y no dejarnos engañar. No dejarnos engañar, hermanos, porque estamos en los últimos tiempos, Él lo ha dicho, y Él está probándonos a nosotros. Nosotros pertenecemos a su iglesia. Su iglesia son todos aquellos que creen en que Jesucristo es su Señor y Salvador. Hay muchísimas religiones, hay muchísimos grupos que son su iglesia. No solamente está aprobando a los evangélicos, no. Su iglesia son los católicos, los protestantes, los testigos de Jehová, aunque estén equivocados, aunque haya los adventistas, aunque sean sectas. Dentro de esos grupos también hay personas que forman parte de la iglesia de Cristo y también todas esas personas están siempre siendo probadas en las naciones. Todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, pero que por ignorancia, por desconocimiento se están perdiendo. Lo dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Entonces todos estamos siendo probados a los cuatro vientos de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste de las naciones. Toda su iglesia, no importa la denominación, no importa cómo fue creada, cómo fue abierta, está siendo probada.
Y Él nos lo está diciendo, que viene persecución, vienen guerras ahora. Después de una guerra vienen hambres, vienen pestes, vienen enfermedades y viene persecución sobre nosotros. Y Él nos está advirtiendo para que nos preparemos. ¿Cómo nos preparemos? Buscándolo y fortaleciéndonos espiritualmente, porque de esa manera vamos a resistir, así como muchísimos otros hermanos nuestros que ya no están en este mundo y han padecido en los primeros tiempos. Su pueblo, el pueblo de Israel, fue perseguido cuando aceptaban de Jesucristo y murieron miles y miles de personas. Millones de personas han muerto por su nombre. Y hoy en día, en los fines de los tiempos, su iglesia también va a ser perseguida por su nombre. Y Él nos lo está advirtiendo, que no importa lo que padezcamos, que tomemos la cruz y lo sigamos, que nos preparemos, que nos fortalezcamos espiritualmente, porque si estamos fuertes en el espíritu, vamos a poder permanecer, vamos a poder seguir adelante sin desmayar, porque vamos a vencer la carne, vamos a vencer todos los deseos, incluso si vamos a tener que dejar comer un día, 2 días, 3 días, Él nos va a fortalecer espiritualmente y Él nos va a dar el alimento espiritual. Él dice, yo tengo un alimento que no perece y que les dará vida. Él va a estar con nosotros, Él lo ha prometido que va a estar con nosotros. Él ha dicho también que muchos van a perecer, muchos de los suyos, de sus hijos, que ya han cumplido su propósito van a perecer, pero otros quedarán para que sean luz y testimonio en ese tiempo, para que puedan fortalecer a aquellas personas que no han querido obedecer, que no han querido escuchar la palabra de Dios, que han seguido viviendo como el mundo, pero con el título de cristianos, diciendo que son hijos de Dios y que son cristianos cuando en realidad no son cristianos. Pero Dios les va a dar una oportunidad, dice que muchos les va a dar una oportunidad para que se arrepientan y de verdad vuelvan a su redil. Otros no se van a arrepentir, sino que van a seguir en sus maldades. Y también dice que muchísimas personas que no han conocido de Dios porque no han creído, se van a matar unos a otros por un plato de comida. Hermanos, en ese tiempo, aún hasta tu misma familia va a querer entregarte, porque va a ser como una dictadura. Yo la verdad nunca he estado ni he vivido, pero en una dictadura no sé cómo será eso. En los tiempos antiguos, quizá la gente que es más mayor sabe lo que fue pasar por una guerra, lo que vino después, hambres, lo que fueron las dictaduras que te mataban. Y viene ese tiempo cuando te van a matar, pero no te van a matar porque sea de un partido u otro, te van a matar por ser de Cristo. El solo hecho de que tú nombres a Jesucristo va a ser un delito para ellos, porque vas a ir en contra de todo lo que ellos están diciendo. Lo dice en su palabra en Daniel, que habrá una nueva religión única, y esa religión irá en contra del Dios soberano, de Dios y de Jesucristo. Y todo aquel que no adore a su Dios, al anticristo, que no adore al falso profeta y a la bestia, va a ser considerado enemigo del gobierno único, porque se está creando un gobierno único. Todas estas marchas que nosotros estamos viendo en todas las naciones, en todos los continentes, no solamente en América Latina, en Europa también hay, en Asia, en África también se están viendo marchas y guerras, lucha entre el pueblo. Todo esto es promovido por ellos, por la élite, por los gobernantes, por los poderosos de este mundo, para poder así crear un gobierno único. O sea, todo esto está en marcha ya todo eso es el comienzo, lo ha dicho el Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no participar en nada de eso. Nosotros no podemos tener miedo ni confiarnos en un hombre o en una persona o en un presidente o en un gobierno o en un partido político o en esto o lo otro. Nosotros somos hijos de Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro gobernante es Dios, es Jesucristo. Él murió por nosotros, nuestra vida está en Cristo. Aunque vivamos en este mundo, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Por favor, metámonos esa idea en la cabeza, reconozcamos lo que ya estamos aquí, pero nosotros no nos importa si en el país donde vivimos gana este presidente o este otro presidente, si el gobierno es aquí o si el gobierno es allá, si quitan, si ponen. Eso a nosotros no nos afecta para nada,
porque nuestro proveedor es Dios, nuestro guardador es Dios, nuestro libertador es Él. Él nos sostiene, Él lo hizo con su pueblo, ahora también lo va a hacer con su iglesia. Pero nosotros lo que tenemos que hacer cada día es de rodillas y, Señor, aumenta mi fe y haz que crea, quita la incredulidad, porque su pueblo pereció, porque había incredulidad en ellos. Por eso perecieron, estuvieron 40 años castigados en el desierto. Y aún así, con todas las maravillas, con todas las señales y los milagros que Él hizo durante esos 40 años, nunca creyeron. Y así mismo está la iglesia. Él dio su vida por nosotros y cada día nos está enseñando, nos está mostrando. Vemos sus milagros, vemos las sanidades, vemos su amor y seguimos con duda, con incredulidad. Tenemos que morir a la incredulidad, tenemos que morir a la duda y tenemos que ir de rodillas y pedir, aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a mirarte a ti y no mirar al hombre. Él nos lo está pidiendo, nos lo está diciendo, nos está hablando y clama por nosotros. Clama, está todavía a la diestra del Padre, clamando para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros cambiemos. Pero nosotros somos necios. Lo dice aquí, me lo dice. Mi pueblo es necio, Natalia. Somos necios y no somos capaces de someternos, de hacer su voluntad, de cambiar todas aquellas cosas que tenemos del mundo. Es tiempo de que volvamos la mirada a nuestro Dios, a nuestro Salvador y nuestro Hacedor y confiemos en Él. Si lo hizo antes, lo volverá a hacer. Hasta el final de los días Él ha dicho que estará con nosotros, que nos guardará, que nos protegerá. Y Él es Dios. No pensemos que Dios es como nosotros. Dios es Dios, Dios no es hombre. Él no miente ni se arrepiente. Y Él nos guardará. Y si morimos en Cristo, vamos a vivir eternamente. No vendamos nuestra salvación por un plato de comida. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de comida. Él lo está diciendo. Búscalo en lo secreto. Pregúntale qué va a hacer de ti.